Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la clase número 2 de Proyecto de Vialidad Urbana. En este caso la vamos a hacer a través de esta plataforma online. Vamos a subir todo este material a Canvas. Ustedes la van a poder revisar con calma cada uno desde sus casas y poder adelantar este video, retrocederlo, revisarlo con calma. Cuando ustedes necesiten alguna información más adicional me la pueden preguntar. En esta presentación les voy a ir a explicar hoy día lo que tiene que ver con los indicadores y datos del transporte público para su proyecto. Vamos a ir avanzando en esto, ustedes van a trabajar desde sus casas, no es necesidad que se junten como grupo y van a trabajar remotamente, van a usar las plataformas que ya mencioné como Canvas y otras que ustedes encuentren como Zoom, Skype y otras. Entonces partamos. ¿Qué podemos decir? Primero, en esta clase vamos a comentar y repasar. ¿Se acuerdan que esta clase también se conecta con la anterior y este curso se conecta con cursos anteriores de la concentración tecnológica? Así que vamos a revisarlo, cómo medir la capacidad de transporte, meternos de lleno en el nivel de servicio, que hoy día es súper importante para medir el rendimiento, la calidad de servicio del transporte público, tanto cuantitativo como cualitativo. Vamos a incorporar de a poquito el tema de la accesibilidad. Este tema lo vamos a ver en profundidad en otra clase. Y después, aquí vamos a meternos después en una especie de workshop donde ustedes van a ir avanzando en sus proyectos. Entonces, para continuar, vamos a partir introduciendo entonces el tema de, datos, ¿cierto? ¿Qué necesito para calcular la capacidad de transporte? Y recordemos un poco la clase anterior. ¿Se acuerdan de esa dinámica que hicimos en grupo? Recordar capacidad de transporte, número de personas, ¿cierto? Moviéndose por unidad de tiempo. Efectividad, yo puedo calcular, ¿cierto? Qué tan conveniente es una solución y otra a través de este cálculo de capacidad de transporte dividido por la inversión inicial. Es una buena forma para partir diciendo esto me conviene o no. Cuando ustedes vayan proponiendo soluciones en sus proyectos, es un buen indicador inicial. Recuerden que tasa de ocupación se mide, ¿cierto?, como pasajeros por vehículo, y hay toda una metodología para calcular esto. Entonces, yo les voy a compartir por Canvas, hay formularios que ustedes yo creo que ya conocen de cómo medir flujo, cómo medir tasa de ocupación, pero también hoy día hay tecnología, está cierto Uber Counter, que es un contador, entonces súper buen elemento. Ahora como tarea, vamos a pedirle a ustedes que por Canvas nos envíen un ejercicio de cómo poder diferenciar movimientos y conflictos en un cruce. Ustedes van a elegir un cruce en particular que ustedes conozcan y nos van a proponer qué movimiento y conflictos existen en ese cruce. Y ya les vamos a dar las instrucciones necesarias para que ustedes vayan avanzando en esa tarea. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que es calidad en el transporte público, y uno puede pensar cercano al campus para que ustedes vayan familiarizándose con este concepto. Entonces piensen en eso. Cuando vayan trabajando y vayan reflexionando sobre esta clase, imagínense lo que pasa alrededor del campus. Los que usan transporte público y los que no, igual, vayan trabajando y a medida que vayan pasando las diapositivas, vayan reflexionando sobre eso. Esta es una situación que ustedes pueden tenerla más familiar, pero es el inicio del Transantiago del 2007 y habla de la importancia de la calidad de servicio. Es importante no solamente medir densidad, medir flujo, medir ciertos tiempos de viaje, pero es importante también la comodidad. La gente ahí está confundida, no tiene información, no sabía qué micro tomar. Entonces es importante que el nivel de servicio que se relaciona con la calidad sea un indicador que incorpore la mayor cantidad de variables para poder medir el servicio, ¿cierto?, del transporte público. Y en este sentido, el nivel de servicio es un indicador que mide esta calidad, ¿cierto?, y se compone de una parte cuantitativa y una parte cualitativa.
Entonces, cuantitativo tiene que ver con tiempos principalmente, como aparece ahí, pero también cualitativo tiene que ver con esta otra parte que tiene que ver más con la percepción del usuario, tanto como comodidad, seguridad, etcétera. ¿Ya? Entonces, en lo cuantitativo, acá un ejemplo de esquema, ¿cierto? Uno va a tener los tiempos de accesibilidad, cuánto me demoro, ¿cierto? Al llegar al paradero. Entonces voy a tener que haber caminado, ¿cierto? Voy a tener que haber pasado por ciertas intersecciones, entonces hay ciertas demoras. Entonces voy a estar esperando, ¿cierto? En la parada. Este tiempo de espera va a tener relación directa con la frecuencia del servicio, con el intervalo, ¿cierto? El intervalo es, ¿cierto? Entre buses, por ejemplo, y su variabilidad. Y también después voy a llegar a mi lugar de destino, ¿cierto? Entonces va a haber un tiempo de viaje en movimiento, en intersecciones, en otras paradas, ¿cierto? Entonces, y ahí se compone completamente, ¿cierto? El nivel de servicio a nivel cuantitativo. Y a nivel cualitativo está todo lo que tiene que ver con densidad, si los pasajeros están sentados o no, ¿cierto? Entonces, eso es comodidad directamente. Seguridad, temas de accidentes, ¿cierto? Iluminación, bueno, limpieza, etcétera. Y confiabilidad, bueno, regularidad, ¿cierto? De alguna manera, si todos los buses vienen juntos o si vienen con cierta separación, ¿cierto? Entonces, es importante también considerar eso en el nivel de servicio. Entonces, después de eso nosotros podemos calcular ciertas variables más específicas. Y en este caso la velocidad comercial es una súper buena variable que nos incluye todo tipo de cosas. Entonces acá aparece que cómo se calcula la velocidad comercial y es obviamente como aparece ahí el largo de la ruta dividido del tiempo total de viaje, tanto en el movimiento como explicábamos antes, intersecciones y las paradas, ¿ya? Entonces eso ustedes lo pueden calcular, ¿cierto? Y es muy directo, un muy buen indicador, ¿ya? Eso nos va a permitir después ver si es que se justifica una pista solo bus o no, o alguna otra facilidad. El tiempo de espera en las paradas, cuando yo espero, ¿cierto?, está determinado, ¿cierto?, por esta ecuación. Hay una relación directa en el intervalo de vehículos y hay un coeficiente de intervalos que tiene que ver un poco con esta variabilidad, ¿cierto?, que tiene el mismo intervalo, ¿cierto?, por demora innecesaria, por algún otro efecto. Entonces esta es una fórmula que ustedes la pueden utilizar para calcular este tiempo, ¿cierto?, de espera. Y vamos a introducir qué es lo que es accesibilidad. Accesibilidad, ¿cierto?, en este caso busca de alguna manera no solamente acceder al transporte público, pero también usarlo. Entonces eso es interesante porque no es solamente una variable física de acceso, sino que también de uso. Y eso también incluye un poquito la comodidad y otras cosas. Entonces, está relacionado de alguna manera con el nivel de servicio. Ahí vamos a ir avanzando en esto de la accesibilidad, pero en un primer comienzo uno podría hablar de dos cosas. Que la accesibilidad tiene que ver con la movilidad, que es lo físico, ¿cierto? Pero también con la funcionalidad. O sea, nosotros también tenemos que preocuparnos de personas que son ciegas, sordos, etc. No solamente la persona en silla de ruedas, ¿cierto? U otros. Entonces, ¿cómo medir accesibilidad? Bueno, hay varias formas. Acá hay un estudio que muestra que la accesibilidad depende de varios factores, ¿cierto? Cada factor tiene su ponderador, ¿cierto? De alguna manera uno puede ir calculando esto a nivel de a través de unidad monetaria por cuadra transitada. Entonces el valor subjetivo de la caminata. Entonces va a depender de la distancia que recorro, el entorno, las demoras, en fin, todo lo que ustedes ven ahí. Es una primera aproximación, al menos si ustedes quieren acercarse al tema de accesibilidad, pueden ir analizando cada uno de estos componentes y ir buscando qué tan bueno están en términos de si es, no sé, una variedad amplia o no amplia, si existe o no existe, si hay iluminación o no, en fin. Y acá hay una aplicación. Entonces aquí el resultado del indicador anterior mostraba, por ejemplo, cómo de alguna manera en diferentes puntos de control de la ciudad de Santiago, en paraderos, ¿cierto? Y en otros paraderos que son combinación también, como escuela militar, ¿cierto? Donde se aplicaba este indicador y mostraba que la mayoría de los paraderos esto era inaccesible, o sea, tenía indicadores menores a 0, ¿cierto? Considerando, ¿cierto?, que el caso mejor era escuela militar, por ejemplo.
Entonces hay harto que uno puede analizar a nivel de esto. Si quieren, puedo profundizar sobre esto, me pueden preguntar con más detalle más adelante. Entonces, y hay otras aplicaciones a nivel internacional. Está una que se llama Pital, y es una aplicación que se usa en el Reino Unido, en Londres. Y esta, de alguna manera, ustedes se pueden meter ahí a la página y van a ir a buscar cierta información de accesibilidad en cada una de las cuadras que existe de la ciudad. Entonces, los componentes son conectividad, está el tema de mapeo y está el tema de estadística. Entonces, hay harta cosa que se puede sacar de ahí. Es un buen ejemplo, ustedes pueden meterse y empezar a explorar. Ahora, tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Esto, si bien ayuda para la planificación y decisión, tiene ciertas cosas que de alguna manera podrían mejorarse. Habla de conectividad, por ejemplo, y no accesibilidad. Entonces, no incluye, por ejemplo, personas con movilidad reducida en términos de, por ejemplo, la velocidad. Y eso es un tema interesante. Ahora, bueno, se puede ir mejorando este tipo de herramientas, ¿cierto? Pero nos permite acercarnos, ¿cierto?, a esto. Es una buena herramienta en términos de ruta, ¿cierto? Pero no puede, de alguna manera, no es posible elegir la ruta. Simplemente esta herramienta está basada en la cantidad de servicios, ¿cierto?, de transporte público alrededor de, ¿cierto?, una cuadra, y también incluye la frecuencia de los servicios. Entonces también es más accesible si es que encuentro un servicio de transporte público que tenga mayor frecuencia también, no solamente la distancia. También es interesante, pero hay ciertas limitaciones de qué ruta elijo para poder acercarme a ese servicio. Entonces, hay otro tema que no es menor, que tiene que ver con la distancia al paradero, que es algo que vamos a explorar más adelante. Y que en general se recomienda que esa distancia no sea mayor a 400 metros, calculada de esta forma, ¿cierto? Entonces se dice que esa es la mejor ubicación, ¿cierto?, que uno podría tener de una parada de bus, desde tu casa, por ejemplo, ¿cierto?, del lugar de origen. Entonces, pero la pregunta es, bueno, ahí uno puede ir buscando alternativas, ¿cierto? Pero la pregunta es 400 metros la distancia ideal? Y yo creo que esa es una reflexión que ustedes pueden hacer pensando, imagínense, como les decía al principio, en términos de el entorno del campus de la universidad, por ejemplo. 400 metros es ideal. ¿Qué pasa con otras cosas? Y acá empieza a aparecer una cosa interesante en este gráfico, donde se muestra diferentes tipos de usuarios, pero personas que tienen cierta discapacidad o tienen problemas de movilidad. Entonces uno dice, por ejemplo, la distancia que caminan en el eje horizontal y en el eje vertical, el porcentaje de personas que logró caminar sin pedir ayuda, sin decir hasta aquí llego. Y si ustedes ven, por ejemplo, la mayoría de las personas que se movían, ¿cierto?, no pidieron ayuda hasta alrededor de los 150 metros. Y de ahí empezaron a necesitar ayuda, tanto para bajar de una vereda, subir a otra, esperar la intersección, porque las veredas eran angostas, o por cualquier otro problema. Imagínense el entorno de la universidad, qué pasa con la pendiente, por ejemplo. Entonces hay varias otras factores. Entonces 400 metros es la distancia ideal. Entonces aquí viene lo que yo un poco les decía, que la importancia del criterio, que ustedes no solamente apliquen el manual o algún estudio o algún estándar, sino que de alguna manera incluyan en la decisión el criterio de ingeniería, el criterio del sentido común, que trabajen en equipo y discutan estas cosas y planteen esto a nivel integral y no solamente analizando solamente para algunos pasajeros, por ejemplo. Bueno, aquí uno hace un pequeño break, ¿cierto? Y aparece la idea de un workshop que vamos a ofrecer, ¿cierto?, en el sentido de que más que un workshop donde yo trabaje con ustedes, la idea es que ustedes trabajen en sus casas, cada persona desde su casa, sin salir, sin juntarse, usar las plataformas. Aquí aparece un poco lo que les propongo. Entonces la idea es que ustedes trabajen en papelógrafo, bueno, trabajen individualmente, haya una especie de rol, cierto roleplay, y puedan hacer una discusión en grupo sobre qué problemas existen en el caso de estudio actual. Aparece información ya existente en DTPM de programación de datos que ustedes puedan sacar, y la idea es preguntarse cuál es el nivel de servicio del caso de estudio. Entonces, y la entrega que va a ser en Canvas, la idea es que ustedes puedan hacer algo diferente, no un informe. Entonces la idea es que busquemos la creatividad en ustedes. Y ahí entonces tal vez hacer una grabación, una entrevista tipo TV, ¿cierto?, tipo matinal, donde ustedes le pongan nombre al matinal, preparen un guión, hagan un entrevistado, ¿cierto?, una persona entrevista,
dar cuenta del proceso de selección de datos, cómo estudiar los datos, los movimientos del sector, del análisis del caso de estudio, y se valora que el entrevistador busque el conflicto. Entonces, la idea es que cada integrante del grupo trabaje, ¿cierto?, individualmente, hablen lo que van a trabajar, preparen un guión, hagan una entrevista, hagan un video, pueden usar Zoom, Skype, YouTube, etcétera. Y evaluación, nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Por un lado, que ustedes adquirieron nuevas competencias, se manejaron con los criterios, etcétera, pero también vamos a evaluar el riesgo. Entonces, nosotros vamos a trabajar a través de esta metodología que nos ayuda a incentivar a ustedes a que busquen la creatividad a través del riesgo, por ejemplo, a través de buscar nuevas formas de expresar lo que ustedes quieren. Va a haber una evaluación a nivel de grupos y una evaluación de parte del profesor y ayudante. Entonces, la idea es que ustedes suban esta información, nosotros les vamos a dar las instrucciones después por Canvas. Cualquier duda me pueden escribir a mi mail, no hay problema. Así que muchas gracias por atender a esta clase.